como es el mensaje de esta tarde. Quiero titular el mensaje de esta tarde: el enfriamiento espiritual de la iglesia moderna. Hoy quiero hablar acerca del enfriamiento espiritual, amén, que está afectando a la iglesia de estos días. Gloria al Señor. Toque al hermano de a la par y vea si está frío. No te lo digan. De 105 grados bajo cero, dígale. Amén. Gloria al Señor. Ni el calor te hace, amén, calentarte, dígale. Muy bien. Vamos a leer en Mateo. Vamos a leer. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, vamos a darle lectura en esta oportunidad. El enfriamiento espiritual de la iglesia moderna. Ese es el tema que vamos a desarrollar, y Dios bendiga también a todos los hermanos y amigos que nos van a ver a través de las redes sociales. Hermanos, quiero decirles que todos los domingos de las 3:30 en adelante comenzamos la transmisión para compartir el mensaje de fe y esperanza. Yo creo que hoy Dios va a hablar a la vida de ministros, pastores, líderes, hermanos, servidores, amigos, amigas, enfermos, los que están sanos, a solteros, casados y todos los que tienen oídos para oír, hermano. Ok, ya tiene el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, dice la Biblia así. Muy bien, dice así. Mateo 24:12, y el tema a desarrollar es el enfriamiento espiritual de la iglesia moderna. Dice la palabra, vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una vez más, por aquellos que no lo han encontrado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Gloria al Señor. Vea usted, hermano, que en esta ocasión tenemos a los discípulos haciéndole una pregunta al Maestro Jesucristo. Ellos le preguntan tres cosas, pero una de ellas es: ¿qué señales habrán antes de tu venida? Y el Señor Jesucristo comienza a declararles una lista o una serie de sucesos o acontecimientos de los últimos días. Y dentro de esa serie de acontecimientos me llama la atención que aparece uno que destaca dentro de las cosas que iban a suceder en los principios de dolores, en los días finales. Y eso iba a ser el enfriamiento espiritual de la iglesia, que es precisamente, y lo digo tristemente, lo digo muy tristemente, es el tiempo en que estamos viviendo. Amén. Hoy nos encontramos con cristianos hipotérmicos. Estamos viviendo un invierno eterno, hermano, donde la gente está tan fría, o por no decir, estamos tan fríos, hermanos, que no se equivocó el Maestro. Bueno, ya sabíamos que Él es Dios y Él lo sabe todo. Amén. Él lo profetizó, que en estos tiempos iba a haber enfriamiento espiritual. Pero ¿qué es el enfriamiento espiritual? El enfriamiento espiritual le llamamos así a la insensibilidad espiritual que los cristianos de hoy tienen. Insensibilidad. Cuando usted va al diccionario a buscar la palabra insensible, se da cuenta que insensible es aquella persona que no es capaz de experimentar sensaciones. Él es un insensible, alguien que es incapaz de experimentar, o alguien que tiene la incapacidad de reaccionar ante ciertos agentes o estímulos, aquel que es incapaz de poder apreciar ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos de insensibilidad, que es lo mismo que enfriamiento, nos referimos a aquellos cristianos que son incapaces de apreciar o de experimentar ciertas cosas. Hoy en día, usted sabe, amados hermanos, de que hay tanta gente que es insensible a la presencia de Dios. Amén. Es insensible a la unción del Espíritu Santo. Amén. Y la insensibilidad o el enfriamiento espiritual se refleja en estas cosas: poco deseo de servir en la iglesia. Amén.
Se manifiesta o se refleja en la falta del amor fraternal, es decir, no hay amor entre los hermanos. Se manifiesta en ¿qué más? En el escepticismo a congregarse. Hay pocos hermanos que les gusta congregarse, amén. Se manifiesta en el desgano o pereza ante los rudimentos del evangelio. ¿Cuáles son los rudimentos del evangelio? Orar, ayunar, vigilar, leer la Biblia. Todas esas cositas. ¿Cuántos cristianos de los que estamos aquí han perdido el deseo de orar, de ayunar, de vigilar, de leer la Biblia? Amén. ¿Ve usted? Entonces, el enfriamiento, que es la misma insensibilidad que nos hace ser incapaces de experimentar o de ver la gloria de Dios, son esas cosas que se reflejan con nuestras mismas acciones. Pero es más increíble saber de que muchos de los que hoy están fríos, muchos de los que hoy ya no sienten nada, hermanos, están, por decirlo, muertos espiritualmente. Usted, amén, usted ve a los médicos forenses, ¿verdad? Que ellos a los cadáveres los abren, les quitan ciertas partes del cuerpo, le sacan los intestinos, le sacan los órganos y se queja el difunto. ¿Verdad que no se queja? Porque se vuelve insensible el cuerpo ante la muerte. Y así hay muchos cristianos que son insensibles, amados hermanos, que el diablo le saca los intestinos, se los mete y juega el enemigo con ellos y no sienten nada. O el Espíritu Santo quiere obrar, pero somos incapaces de apreciar lo espiritual. Amén. Ahora vea usted, muchos de los que hoy están fríos, amados hermanos, antes eran antorchas encendidas. Antes eran personas llenas del Espíritu Santo. Antes llegaban a la iglesia y estaban hablando en lenguas, estaban danzando, estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. De hecho, en Hebreos capítulo 6 me llama la atención que el autor a los Hebreos, en el capítulo 6, yo quiero leerle estos versos, versículo 4, el autor a los Hebreos dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y dice, y recayeron. Vea cómo el autor a los Hebreos describe a los cristianos. A los cristianos los describe como iluminados, amén, que es de la palabra fotizo, del griego fotizo, que significa alguien que tiene luz en el entendimiento. El autor a los Hebreos se refiere a los cristianos como que gustaron del don celestial. La palabra gustar, amén, significa que probaron, que saborearon, que experimentaron el don celestial. Amén. Y también dice partícipes del Espíritu Santo, personas que fueron llenas y bautizados por el Espíritu Santo. Ahora dice que recayeron. El versículo 6. Y recayeron. Ahora, ¿qué les pasó a esta gente? ¿Qué les pasó a esta gente que hoy están fríos, pero que tenían un entendimiento lleno de luz? Eran iluminados. Estas personas que saborearon o experimentaron milagros, sanidades, encuentros con Dios, cosas que no puede explicarse humanamente en la presencia de Dios, hermanos. ¿Qué les pasó a estas personas? Dice el autor de los Hebreos que estos recayeron. ¿Qué les pasó? Algo tuvo que haber pasado para que estos se hayan enfriado. Esto no fue de la noche a la mañana. Que una persona venga un día de repente con todo el fuego del Espíritu Santo y mañana ya no tenga ni deseo de congregarse, esto no pasa de la noche a la mañana. Hay factores o hay cosas que están sucediendo para que el fuego de Dios se apague en nuestra vida. Hay factores que nos están enfriando. O hay cosas que están enfriando a la iglesia en la actualidad. Y hoy vengo a hablarle a aquellos hermanos que vienen interesados a avivar el fuego del Espíritu Santo. Hoy le hablo a aquellos cristianos que son conscientes que necesitan, aleluya, que el fuego de Dios se avive en sus vidas. Porque para nosotros este es el mensaje. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando leímos Mateo capítulo 24, vemos uno de los factores o una de las causas, el génesis por el cual la iglesia de hoy o la iglesia moderna está experimentando ese enfriamiento espiritual. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 12. Jesús lo dijo de la siguiente manera. Dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos.
Y aquí viene la primera causa. La primera causa por la que la iglesia está fría es la multiplicación de la maldad. Amén, hermanos. La multiplicación de la maldad. Jesús dice, la iglesia se va a enfriar, el amor de la iglesia se va a enfriar porque se va a multiplicar la maldad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender estas palabras del maestro? Vea bien, el término maldad es un término que en griego se llama anomía. Así, anomía. Cuando usted va al texto original en griego, encuentra maldad como la palabra anomía. Y anomía es una palabra compuesta, es decir, son dos palabras en una. Está el prefijo a, que significa sin, amén. Y está la otra palabra que es nomos o nomía, que es ley, es decir, sin ley. Cuando se refiere a maldad, se refiere a alguien que no tiene ley o alguien que es transgresor de la ley. Amén. Entonces dice Jesús, porque la gente va a vivir sin ley, va a haber enfriamiento espiritual. Amén. Ahora, ¿cómo lo entendemos nosotros? Es fácil entender de que el mundo, como ellos no tienen ley o viven sin ley, ellos viven desenfrenadamente, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Proverbios 29:18 que el pueblo sin profecía se desenfrena. Es decir, cuando hay un grupo de personas, la palabra profecía ahí significa palabra o mandamiento o ley. Es decir, una persona o unas personas sin ley lo que hace es desenfrenarse, ¿verdad? No tienen control de las cosas. Y yo entiendo que el mundo vive desenfrenado porque no tienen ley, amén, o porque viven en maldad. En el mundo hay mucha maldad. Pero preguntémonos en esta tarde, ¿por qué dentro de la iglesia también hay maldad? O es decir, ¿por qué mucha gente dentro de la iglesia vive desenfrenadamente? ¿No ha notado usted acaso, hermano, que hoy no hay diferencia entre el impío y el cristiano? Hoy usted anda por la calle y no sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Y nos sorprende de repente saber que alguien dice, no, si yo voy a la iglesia. ¿Y por qué? Porque tanto los impíos como muchos cristianos de hoy en día viven desenfrenadamente. ¿Y sabe cuál es la causa? Porque las iglesias de hoy o la iglesia moderna tiene detrás de los púlpitos payasos entreteniendo a cabras. Esto lo dijo un hombre llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo, un predicador allá en Inglaterra en el siglo XX dijo, llegará un tiempo donde en las iglesias habrán payasos entreteniendo a cabras. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Aleluya. Aguánteme esta media hora. Yo sé que usted puede, hermano. Aleluya. Usted sabe que en la iglesia hay ovejitas, ¿verdad? Pero hoy en la iglesia moderna abundan los cabritos. Y esos cabritos no llegan a oír la ley de Dios. Porque cuando ellos escuchan la ley de Dios o la palabra de Dios, les parece aburrido. Les parece aburrido el momento del mensaje. Aleluya. No quieren escuchar palabra y le huyen a temas como el arrepentimiento, a temas como la salvación, temas como el pecado, temas como el infierno, amén. Esos tipos de temas no le gusta a la gente. En las iglesias de hoy no se está predicando temas como los que hemos mencionado. No se predica porque a la gente no le gusta eso. Porque la gente quiere vivir sin ley. Porque la gente quiere vivir en maldad. Porque la gente, amados hermanos, se ha enfriado a causa de la maldad que hay en sus corazones. La gente no quiere que se les predique palabra sólida. Hoy la gente llega a las iglesias buscando un predicador que cuente chistes, buscando un predicador que los entretenga, buscando un predicador que les sobe el pecado, buscando un predicador que no les exhorte. La gente busca iglesias de esa naturaleza. Y por eso es que la iglesia se ha venido enfriando. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? ¿Puede dar un gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Qué lamentable ver a muchos cristianos que andan buscando iglesia. Y cuando usted le pregunta qué es lo que buscan, no, es que busco donde no sean tan duros para predicar,
donde no sean tan estrictos. No nos gusta eso. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar al pecado. Y en la multiplicación de maldad, en el pecado dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Romanos 6:1 dice, en ninguna manera. Es decir, que si usted quiere que haya fuego del Espíritu Santo, si usted y yo queremos que haya mover en la iglesia, si usted y yo queremos ver milagros, aleluya, y sanidades del Espíritu Santo, el poder de Dios, necesitamos vivir en la ley de Dios. Necesitamos poner en nuestros corazones la palabra de Dios, porque la Biblia dice, guarden mis mandamientos y en esto me van a demostrar que me aman. Si me amáis, guarden mis mandamientos. No busque palabra acomodada, hermano. Yo sé que a veces nos duele. ¿A cuánto nos ha dolido muchas veces la exhortación? A veces duele, pero es como el jarabe que usted le da a su hijo para la tos. Que su hijo aturra la cara y no quiere el jarabe, pero usted le dice, es por tu propio bien, hijo. Amén, hermanos. Bueno, pero hay otra causa también porque la iglesia está fría. Y esa causa la encontramos en Apocalipsis capítulo 3. Versículo 16. Lo primero dijimos que está enfriando la iglesia moderna es la multiplicación de la maldad. Amén. Ahora vamos a ver la segunda razón o la segunda causa, y es el amor a las riquezas materiales. Amén. ¿Cuál es la primera, hermanos? La multiplicación de la maldad. Y la segunda es el amor por las riquezas materiales. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice la palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo quiero explicarle este texto. Cuando algo usted ve que está tibio, la tibieza es lo que le sucede al frío. Es decir, la tibieza sucede a lo frío. Cuando usted toca algo que está tibio es porque anteriormente estuvo caliente, era caliente, ¿verdad? Después de caliente, las cosas se vuelven tibias. Entonces, cuando algo está tibio es porque en un momento atrás aquello estuvo caliente. Entonces, si el estado espiritual de la iglesia en la Odisea, en la ciudad de la Odisea, era tibia, ¿cómo es que estaba antes la iglesia? Estaba caliente, pero le llegó el frío espiritual y comenzó a tibiarse. Amén. Cuando usted ve el contexto cultural de esta iglesia, esta ciudad, la Odisea, fue construida por un rey sirio llamado Antíoco II. Él la construyó alrededor del año 250 antes de Cristo y le puso la Odisea en honor a su esposa, que años después le terminó quitando la vida a Antíoco II, ¿verdad? Al constructor de esta ciudad. Pero en esta ciudad, cuando el evangelio llega a esta ciudad experimenta uno de los avivamientos más grandes de la historia. La gente comienza a convertirse a Cristo, pero la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, era una ciudad muy comerciante. Ahí habían muchos, todos los hermanos allí eran comerciantes, tenían dinero, tenían money, amén. Y llega un momento donde los hermanos se llegan a enamorar tanto del dinero que ellos en Apocalipsis 3, versículo 17 dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia en la Odisea llega a sentirse tan autosuficiente porque ellos cambiaron a Dios por el Dios del dinero. El Dios del dinero se llama Mamón. Amén. Entonces la gente se había vuelto tan materialista, amaba tanto sus negocios. Ahí se exportaban mucha tela en la Odisea. Ahí amaban tanto los negocios, la gente tenía tanto dinero que a Dios lo habían dejado a un lado y se habían olvidado de lo que Jesús había dicho en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque van a aborrecer a uno y van a amar más al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Pero los hermanos en la Odisea amaban más al dinero que al mismo Dios. Yo no sé si Dios le está hablando a alguno aquí, hermano. Amén. Yo no sé si hay alguien que ama más al dinero que a Dios. Pero cuando alguien ama más al dinero que a Dios, esta persona se vuelve tibia.
Y esa tibieza le causa asco a Dios, asco. Porque la Biblia dice, por tanto, te vomitaré de mi boca. Es decir, eso es asco. Dios le causa asco una persona que antes estuvo caliente y ahora está fría. No sé cuál es la sensación que usted le provoca a Dios en esta tarde, hermano. ¿Es olor fragante o es asco? Amén. Vea bien. Dice Dios, ojalá fuese frío. Para Dios es más agradable un pecador sincero que un cristiano hipócrita. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No sé si hemos estado en vigilia, hermanos, que a todos los veo con sueño en esta tarde. Aleluya. El calorcito es verdad, hermano. ¿Sabe cómo dicen allá los viejitos? Va a estar peor en el infierno, dicen. Amén. Gloria al Señor. A Dios le parece más agradable un pecador sincero que un cristiano hipócrita. Amén, hermano. Porque un cristiano hipócrita es aquel, amados hermanos, que ya no es sensible a la presencia de Dios. Es aquel que mira al mundo igual como la mujer de Lot miraba a Sodoma. Enamorados del mundo, enamorados del pecado. Ahora, hoy en día, amados hermanos, vemos templos de lujo que eran de los que se jactaba la iglesia de la Odisea. Ellos se jactaban de los templos grandes. Ellos tenían auditorios de última generación. Ellos tenían las mejores butacas. Ellos tenían el mejor sistema de sonido. Ellos tenían el mejor aire acondicionado. Ellos tenían el mejor parqueo. Ellos tenían las mejores instalaciones, amados hermanos, hablando en infraestructura. Pero todo lo que se hacía en esos lugares, a Dios le causaba vómito. A Dios le desagradaba lo que se hacía dentro de esos templos lujosos. Amén. Recuérdese que Dios está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Así como Dios puede estar en un lugar de lujo, también Dios está en un lugar sencillo, en una galera donde no hay butacas, pero hay cristianos, hay gente dispuesta a darle la gloria a Dios. ¿Cuántos lo alaban, iglesia? Ahí está Dios presente. Yo no sé cuántos han ido a una galerita a gozarse la presencia de Dios. Hay lugares que no tienen butaca, hay lugares que no tienen un techo, hay lugares que no están cómodos, pero aún en la incomodidad le dan la gloria a Dios y ahí se mueve el poder de Dios, iglesia. No hay instrumentos, no hay sonido, pero las voces que se escuchan cantar allí suben como olor fragante delante de Dios. Pero también, lamentablemente, hoy vemos grandes iglesias que cuando usted entra, dice, qué bonito, qué chulo. Porque la visión de nosotros los ministros, y lo digo avergonzadamente, ha cambiado. Hoy, en vez de que nuestra visión esté enfocada a ganar almas, estamos más enfocados en tener el mejor templo. Para jactarnos, para decir, yo soy un gran pastor. Mientras más hermanos con carros de lujo lleguen, digo yo soy un gran pastor. Amén. Ese es el enfoque de muchos ministros hoy en día. Porque su Dios, el Dios que adoran en esa iglesia, en esas iglesias modernas, es Mamón, es el Dios de dinero. Ahora los predicadores están diciendo, haga un pacto con Dios, pasa a dejar una buena ofrenda y ya va a ver que Dios lo va a sanar. Y la gente endiosa el dinero. Su Dios es el dinero. Y hoy podemos ver que los cristianos de este día, amén, los cristianos en la actualidad tienen a Mamón, al dinero como Dios en las siguientes cosas. Vea usted, yo veo a muchos cristianos que no se quejan de trabajar 10, 12 horas en la empresa, pero sí se quejan de 2 horas y media de culto. Oye, hermano, aquí con nosotros, hermano, aquí con nosotros es. Otra vez, vamos a ver. Yo no he visto a un hermano que diga, yo ya no vuelvo a ir a trabajar ahí. A las 4 era mi hora de salida y me han sacado a las 5:30. Yo no veo que nadie diga eso. Es más, veo que si entran a las 8, a las 6 van colgados en la coster. Pero en la iglesia dice, el culto 2 horas, casi 3 horas. Voy a llegar a medio para no sentir mucho cansancio. Aparte que voy a proponer que los cultos se hagan más reducidos porque mucho. Ahí se ve el enfriamiento.
espiritual. Otra cosa, yo no veo a nadie diciendo, es que muy lejos voy a trabajar yo, a mí muy lejos me queda la empresa. Hay hermanos que me doy cuenta que hay días que yo les llamo, hermano, ¿cómo está? Aquí en San Miguel, me dicen. Aquí en Aguachapán andamos. Aquí andamos, ¿verdad? ¿Por dónde? Por el Tunco, aleluya, aleluyita. Aquí andamos, mira, qué lejos, pastor. Y yo no los veo quejándose. Pero algunos dicen, ay, es que muy lejos me queda la iglesia. Es que mucho se camina. Y más el gran solazo. Y yo veo, a veces, veo que de repente más de algunos lo he visto ahí en la costa. Así, mire. Les han robado el teléfono, les han quitado la billetera, les quitan los aritos, porque algunos todavía, ¿verdad? No han salido de allá, ¿verdad, hermano? Les quitan todas las cosas que andan. Y calladitos. El día siguiente ahí van otra vez para trabajar. Y a la iglesia alguien no les dio la mano. Yo no he visto a alguien que diga, yo ya no vuelvo a ir a esa empresa porque ahí hay maltrato laboral. Ahí el jefe le dice que no sé qué, tal para cual, y aquí que allá y que no sé qué. Y ahí se queda callado. En el negocio el proveedor, amén, le tira las cosas, no le lleva bien el producto, amén, y usted no le dice nada. Amén. Su jefe, su patrón, le dice hasta de lo que se va a morir. Y por amor a unas pocas chirilicas, usted ahí va, sí, está bueno, dice. Está bueno, dice. Está bueno, dice. Y aquí porque de repente, amados hermanos, alguien no le dio la mano. ¿Será que Dios nos está hablando esta tarde, hermano? ¿Ve usted cómo el amor a lo material afecta a lo espiritual? Porque debería ser al revés, ¿verdad? No nos debería importar hasta qué hora es el culto, hermano. Amén. Pero ese es el enfriamiento espiritual. La gente ha preferido lo material por encima de lo espiritual. Y está la gente, hablo de los cristianos, está más dispuesto a sacrificarse para el trabajo que para Dios. Están más dispuestos. Yo sé que hay hermanos aquí que les toca turnos de 24 horas. Y van bien galán a trabajar. No tal vez galán, pero van. Y veo que si la vigilia se pasa, decimos vigilia, pero no son vigilia, ¿verdad? Son noches de gloria, ¿verdad? A las 12, si se pasa de las 12, aleluya, amén, se ponen de pie y dicen, ya me quiero ir. Porque somos así, hermano. Porque los cristianos nos hemos materializado y todo por una remuneración tan pequeña, porque lo que paga el hombre es tan poco comparado a lo que paga Dios cuando usted le trabaja a la obra de Dios. Cuando dicen amén. Dios paga muchísimo mejor que el hombre, hermanos. Pero la gente prefiere lo material que lo espiritual. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle aplausos al Dios de la gloria, hermanos, en esta tarde? Bendito sea el nombre del Señor. Qué lamentable que la iglesia haya caído en ese enfriamiento espiritual, ¿verdad? Por la maldad y por las riquezas materiales. Pero lo último que quiero mencionar es la tercera causa. Aquel factor, otro factor que está causando enfriamiento espiritual es el engaño del pecado. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3, Hebreos, vamos al Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Y póngame atención en esta tarde. Dice así. Amén. Mirad, hermanos, 3:12 de Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y póngame atención en esta hora. ¿Qué es el engaño del pecado? El engaño del pecado es nos referimos a la idea de que el pecado no hace daño. Amén. Que el pecado no hace daño. Es más, me atrevo a decir que hay muchas cosas que probablemente que usted considera inofensivas, que en realidad lo están arrastrando al infierno o lo están alejando de Dios. Ese es el engaño del pecado. El engaño del pecado son aquellas cosas en las que usted y yo consideramos que no son malas. De hecho,
En Génesis capítulo 3, versículo 4, dice la Biblia, y la serpiente le dijo, no moriré. Le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Tú puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no te va a pasar nada. Eso es el engaño del pecado. Amén. Y las raíces del engaño del pecado es la incredulidad. Por eso dice, mirad hermanos que ninguno de vosotros el corazón malo de incredulidad, dice corazón de incredulidad. La incredulidad es la raíz del engaño del pecado. ¿Por qué? Porque el corazón incrédulo le dice, no creo que esto sea tan malo. El pastor es un gran exagerado. Los hermanos son bien radicales. Ellos son exagerados. No creo que esto ofenda a Dios. Y ese no creo manifiesta la incredulidad que manifiesta nuestro corazón a causa del engaño del pecado. Amén. Hay cosas que nosotros consideramos que no son malas, pero que sí son malas. Por ejemplo, quizás puede ser las malas amistades. Yo no sé cuántos tienen malas amistades aquí. Yo no digo que hablarle a los inconversos sea malo. Yo mismo soy amigo de muchísimos inconversos. Me atrevo a decir que quizás tengo más amigos inconversos que amigos cristianos. Porque que sea inconverso no significa que sea una mala persona. Amén. Yo tengo amigos inconversos. Pero que haya aquellos inconversos que están ejerciendo una influencia en tu vida, mi hermano. Y que por causa de ellos, si ellos te llaman y te dicen un día domingo, mira, vamos a Metrocentro a comer, te vas. Si ellos te dicen, mira, si es joven, el día sábado del culto, le dicen, mira, vamos el sábado al cine, vamos al concierto tal, etcétera. Si tus amigos te invitan, te vas. Y eso te está causando enfriamiento espiritual. Y tú dices, yo no creo que tener estas personas como amigos sea malo. Pero en realidad son cosas que te están llevando al enfriamiento espiritual. Gente que te conduce a la desobediencia. Hay jóvenes que han dejado de ser obedientes a los padres por las malas amistades. Ellos dicen, no es malo. Pero sí, de hecho, aunque tú no lo veas así, es el engaño del pecado. El pecado te dice, esto no es malo. Amén, esto no es malo. Esto no es pecado hacerlo. ¿Sabía usted? En una encuesta que se hizo hace un par de años, el 78% de las personas cristianas y no cristianas afirman de que uno o nosotros podemos ser buenos cristianos sin ir a la iglesia. Amén. El 78% de las personas cristianas y no cristianas afirman de que se puede ser buen cristiano sin ir a la iglesia. Y eso es lo que tiene fría la iglesia hoy en día, el engaño del pecado. Le dice, no, ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto congregarse? No es necesario hacer eso. Pero es el mismo pecado que nos conduce ¿a qué? A enfriarnos espiritualmente, amados hermanos. Es más, el engaño del pecado puede trascender tanto que puede hacernos sentir a nosotros que estamos bien delante de Dios, aunque en realidad estamos mal. Amén. Hay frases que yo escucho que dicen, Dios me ama tal como soy. Y esa frase, Dios me ama tal como soy, es como que no pasa nada si yo cometo un pecado. Dios me sigue amando tal como soy. Dios sabe. El homosexual dice, Dios ya sabe mi inclinación sexual hacia el mismo sexo. Así que Dios ya lo sabe. Amén. Y Él me acepta tal como soy. Ese es el engaño del pecado. Porque eso es una falacia, amados hermanos. Esa es una mentira de Satanás. Dios no nos ama tal como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, que es totalmente diferente. O hay personas que dicen, bueno, Dios sabe que yo soy débil. Dios sabe que yo no podía con esa carga. Dios sabe que yo no podía aguantar con esta tentación. Dios sabe que yo no podía aguantar con este problema. Por eso es que yo tuve que entregar los privilegios. Por eso es que yo tuve que, aleluya, retirarme un poco de la iglesia. Por eso es que yo tuve que dejar un poquito, amén, el servicio. Porque Dios sabía que yo soy débil. No, eso es antibíblico. Ese es el engaño del pecado. Porque la Biblia, y yo quiero leerle este texto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13,
Dice el apóstol Pablo, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que todo lo que nos ha venido lo podemos llevar. Y sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Es decir, que a usted y a mí no ha venido ninguna carga que usted y yo no podamos llevar. De aquí la famosa frase que se dice, Dios no le pone cargas. Es que lo que usted ha puesto de excusa para enfriarse espiritualmente es precisamente una excusa. Porque la prueba que le llegó no era una prueba con un peso sobrenatural. Era, dice, humana, acorde a la capacidad. Amén, hermanos. Ay, es que viera el marido que Dios me ha dado. Pues no eres la única, mi hermana. Hay hermanas que también están lidiando con situaciones terribles matrimonialmente hablando, pero que siguen firmes, siguen clamando a Dios, se mantienen siempre en el fuego de Dios. Ahora, que tú hayas decidido retirarte es una excusa. Es que usted no me va a entender, pastor, los problemas que yo vivo con mi hijo. Pues hermano, quiero decirte que es una excusa, porque también aquí en la iglesia tenemos hermanos que tienen que lidiar con unas cosas tan terribles con sus hijos, y aquí están día y noche clamando por ellos. No han soltado, amados hermanos, el arco de la oración y están clamando por sus hijos. No, pastor, es que usted no me entiende. Yo ahorita, mire, estoy sin trabajar y yo estoy desanimado porque no me sale nada. Acá hay hermanos que han pasado meses sin trabajo, meses sin, aleluya, sin que una empresa les abra la puerta, pero aún así han estado aquí en este lugar clamándole a Dios, confiando en que Dios es fiel para proveer, y no han retrocedido. Entonces todo eso es una excusa. Y alguien me podrá decir, pastor, pero es que mire, yo he tenido que experimentar el dolor de ver partir a un ser querido, y eso duele, y eso me hizo que me alejara de las cosas de Dios. Esa es una excusa, porque también tenemos hermanos que lo han perdido todo y han perdido a la persona que más amaban en esta tierra, y aún siguen en la iglesia sirviendo y adorando al Creador. ¿Cómo es posible que usted y yo estemos poniendo excusas para no adorar a Dios? Es que mejor diga, yo soy Aragán, diga. No, yo soy perezoso, diga. Es que yo soy el culpable, diga. Amén. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y... O sea, todos los problemas que vienen no son excusas para enfriarnos y quedarnos, ay, no. No ha venido nada. Es más, si usted está pasando un problema, hermano y hermana, si usted está pasando ahorita por el horno de fuego, por la prensa del aceite, donde usted está siendo exprimido, está siendo torturado y ya no aguanta más, denle la gloria a Dios y sígale dándole la gloria a Dios. Demuéstrele, aleluya, al infierno que usted puede ser cristiano, usted puede ser adorador, aún en los momentos más difíciles. Demuestre que el fuego de Dios no se ha apagado en su vida. Amén, hermanos. Que la prueba no apague tu fuego, mi hermano. No te enfríes, no te enfríes por causa del problema. El problema ya va a pasar, mi hermano. Ya va a pasar. Muy pronto vas a estar dando testimonio aquí, en este lugar. Amén. Es más, los hermanos y amigos que nos ven en redes sociales se van a dar cuenta del milagro que tú vas a contarnos en este lugar, porque le fuiste fiel. Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, hermano. En los momentos difíciles, no te enfríes por el problema. Ya va a pasar este problema. Ya va a pasar, mi hermano. Como alguien lo dijo por allí, nuestros problemas tienen fecha de caducidad. No hay mal que dure 100 años. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice un adagio por ahí, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista. Todo lo que está pasando va a pasar. Levante la mano y diga, todo esto va a pasar en el nombre de Jesús. Dígalo, todo esto va a pasar en el nombre de Jesús. Pero tienes que serle fiel a Dios. No te enfríes. Métete con Dios. Amén. Métete con Dios. Porque
Cuando tú te enfrías por el problema, o por las cosas que te están pasando, por el engaño del pecado, cuando vienes a la iglesia, vienes insensible. No sé si me puede ayudar, mano David. Vienes insensible a la iglesia. Vienes sin ánimo. Vienes sin fuerza. De repente comienza alguien a ministrar y tú ves que la gente llora. Y tú no puedes llorar. Tú no sientes nada. Y tú dices, Señor, ¿qué me está pasando? Tú has caído. Tú has caído en ese enfriamiento. O yo he caído en ese enfriamiento. Ahora, ¿el consejo cuál es, hermano? ¿Cuál es el consejo? En 2 de Timoteo 1:6, el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo: Timoteo, te aconsejo. Mire el consejo de este gran anciano. Te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Hermano, iglesia, príncipe de paz, te aconsejo que avives el fuego de Dios. Si te estás enfriando, si se te han ido el deseo de cantar, ¿cuántas veces antes pasabas tú al altar a cantar y te deleitabas haciéndolo? ¿Te acuerdas las veces que tú venías de camino a la iglesia y venías con tu Biblia, con tu mantelina, y a todos los vecinos: hola, ¿qué tal? Lo invito a la iglesia, vámonos? ¿Te acuerdas? Como David decía: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma cuando me acuerdo de cómo yo invitaba a los demás a la casa de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios te usaba en lenguas? Cuando Dios te usaba en predicaciones, cuando Dios te usaba en profecía, cuando Dios te usaba en alguna área, y hoy lo has dejado de hacer. El Señor te exhorta y te dice: aviva el fuego. No le digas: avívame el fuego, Señor, porque el avivar el fuego era responsabilidad de Timoteo. Pablo le dice: aviva tú el fuego de Dios. No es que yo quisiera experimentar, pues métete con Dios. Es que yo quisiera volver a sentir, métete con Dios, mi hermano. Pon alarma a las 3 de la mañana si quieres. Amén. Haz lo que sea necesario por avivar el fuego. Pero avivar el fuego, Dios no va a descender ahí a avivarte el fuego. Es tu responsabilidad, es tu deber. Amén. Si te has enfriado, el hecho que estemos fríos no es responsabilidad de Dios. Así que como no fue responsabilidad de Dios enfriarme, ahora también no es responsabilidad de Dios avivar el fuego. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad avivar ese fuego. ¿Para qué? Para que ese amor vuelva a nacer. Ese amor por servicio, ese amor por la adoración, ese amor por la alabanza, ese amor por el evangelismo, ese amor por la oración por los enfermos, ese amor por la visitación, ese amor por el servicio a la obra de Dios, ese amor, aleluya, que el Espíritu Santo te había puesto. Es tiempo de recuperarlo, porque el Señor dice: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a enamorarte de Dios. Vuelve a enamorarte de Dios. Porque cuando estabas enamorados, sin que nadie te dijera, tú hacías cosas para Dios a solas. Tú orabas, no cuando había un problema, tú orabas porque sentías el deseo de hablar con papá. Venías a la iglesia contento. Quizás no te tomaban en cuenta o fuiste despreciado en la iglesia en algún momento, pero tú llegabas a la iglesia y le dabas gloria a Dios y te sentías privilegiado al estar en la presencia de Dios. Es tiempo de volver a tomar esa actitud y avivar el fuego del Espíritu Santo, porque Cristo viene pronto y es necesario que nuestras lámparas sigan ardiendo. Es necesario que haya fuego para que cuando venga el esposo y la voz diga: salid a recibirle, usted y yo estamos preparados, iglesia. Ya no es tiempo de estar frío espiritualmente. Es tiempo de arder en la llama del Espíritu Santo. Es tiempo de arder en el fuego de Dios. Es tiempo de volverse a activar y ser lleno del Espíritu Santo. Póngase de pie en esta hora. Yo quiero hacer una oración especial por todos los hermanos, aquellos que están pasando por un invierno espiritual y no han podido levantarse. Hoy voy a orar por usted en el nombre de Jesús, y voy a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios con este cántico que dice así, y ayúdeme a cantarlo. Aleluya.
Yo quiero más y más de Cristo. ¿Cuántos pueden decirlo? Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. ¿Cuántos lo dicen? Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más, dígaselo, de su poder. Dígale en esta tarde, hermano. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mí. Más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Una vez más, Él quiere más. Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mí. Señor, Él quiere más de mi servicio. De mi servicio. Él quiere más de ti, iglesia. Él quiere más y más de mí. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Dígale, Señor, avívame. Yo quiero más. Dígale, Señor, quiero. Quiero más de tu poder. Quiero más de tu poder y bondad. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Señor, dile, Señor, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más, dígale, Señor, quiero más de ti. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Yo quiero más, sí, Señor, de su presencia. Sí, Señor, aleluya. Yo quiero Dígale, más. yo quiero más, dígale. Ya no quiero estar frío, ya no quiero estar tibio. Yo quiero sentirte. Yo quiero sentirte. Y más, yo quiero sentirte, Señor. mi vida. Sí, Señor. Yo quiero de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. No daré mi vida a nadie, solo a Dios. Solo a Él, y no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No pondré mi confianza en nadie más que en Él. Amén. No pondré mi confianza en nadie más que en Dios. No pondré mi confianza en nadie más. No pondré mi confianza en nadie más. Porque solo Él me puede sostener. Y no daré
daré mi amor a nadie. Solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Gracias, Señor. Bendíganos, Señor, y danos la fuerza para que ese fuego no se apague. Dígale, hermano: Señor, quiero que el fuego de Dios siga ardiendo en mi vida. Quiero que el fuego de Dios no se apague. Quiero dedicar mis manos y mis pies al servicio de tu obra. Quiero servirte hasta la muerte y que el fuego de Dios me llene. Lléname, lléname, lléname. Llena mi familia, llena mi casa, llena mi hogar, llena mi matrimonio, llena mi vida, Señor, en esta tarde. Llena mi vida, Dios. No queremos estar fríos. Queremos, Señor, estar en tu presencia, en ese calor divino, en el fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dele fuertes esas palmas al Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, hermanos.